Bienvenidos a este video homilía para hoy domingo 3 de marzo del 2024. Estamos en la tercera doménica en Cuaresma. Seguimos hablando por aquellos que están enfermos, especialmente por Dorothy Thompson, Gisela Viveros, Colleen Hamid y Ana María Sickel. Como también oramos por aquellos en necesidad, el pueblo de Gaza, el pueblo de Ucrania y el pueblo de Congo. También por aquellos que están en duelos, familias que han perdido sus seres queridos en guerras, desastres naturales y la violencia urbana. También saludamos y oramos por aquellos que celebran cumpleaños esta semana: Cayo Costa, obispo Andrew Ashbill y obispo Mauricio Andrade. El Evangelio de hoy nos llega a través de San Juan capítulo 2 versos 13 al 22 y que nos habla de cómo Jesucristo limpia el templo de Jerusalén. Y es aquí que fraccionaremos este pasaje en tres: el templo del alma, después la casa de Dios como espíritu y después nuestros cuerpos como templo para que Dios viva en nuestras vidas. Empecemos con templo. Es una palabra que tiene muchas definiciones y al menos el diccionario teológico nos dice que templo es una casa del Señor, un lugar santo, un lugar dedicado y apartado del resto del mundo. Generalmente la palabra templo es una palabra mal utilizada y se usa para hablar de la iglesia. Pero recordemos, la gente es la iglesia, es la asamblea de los creyentes para referirse en la dimensión espiritual. Llama la atención que el único templo existe y es mencionado en Jerusalén. El resto se llaman sinagogas. Y aún así, en sinagoga hay más de 1000 sinagogas en estos momentos. En nuestro lenguaje ocupamos la palabra templo, pero un equivalente moderno sería una catedral de una diócesis, que es la iglesia madre para muchas parroquias. El templo es un símbolo muy poderoso. Es una identidad nacional, un lugar de unidad, un lugar con una sensación de pertenencia, un lugar de adoración que representa el espíritu del judaísmo, un lugar de peregrinaje. Segundo, la palabra la casa de Dios. Es aquí donde podemos ver el único episodio donde Jesucristo manifiesta una reacción muy fuerte, que podemos definirla en varias palabras, como por ejemplo ira, rabia, furia, indignación, una, un estado emocional muy intenso, que sugiere incluso el deseo o el intento de castigo o de una revancha. Jesucristo está totalmente facultado a reaccionar de esa forma porque ya estaba escrito: y tendrá celo por su casa. Jesús usa violencia para expulsar el mercado ilegal en el templo. El problema no es de la última o del nivel más bajo de este negocio, entre comillas. El problema real es de la clase religiosa, los fariseos y los saduceos, que eran los que tenían todas las utilidades y mientras tomaban ventaja de estos mercaderes. Al final Jesús incluso molesta aún más a los líderes religiosos cuando le dicen: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Una verdadera provocación contra un símbolo nacional. Y por último, nuestro cuerpo, el
como templo. Finalmente estamos en la dimensión del cuerpo, la dimensión palpable, material. Porque recordemos que empezamos con el templo del alma, después el templo del espíritu y ahora estamos en el templo del cuerpo. Sí, así es. Tú y yo somos templos y debemos tener celos por nuestros cuerpos, por nuestra casa espiritual. Dios nos ha dado este cuerpo para vivir mientras estamos en este peregrinaje terrenal. Tenemos un templo mortal, sí, pero que después se va a transformar en un templo inmortal en la presencia de Dios. Dediquemos todo lo mejor para cuidar de este templo tridimensional. Recordemos, espíritu, alma y cuerpo. Mantengamos nuestros templos con dignidad, respeto y amor. Mantengamos afuera los mercaderes de nuestro templo cuerpo. En conclusión, nosotros, la Iglesia, cuidamos lo que Dios nos encomendó. Nosotros, la Iglesia, somos los administradores y los únicos responsables de cómo cuidar nuestro templo cuerpo. Nosotros, la Iglesia, estamos en constante mantención de este templo y lo hacemos con devoción. Entonces, recordemos que cuando iglesia decimos vamos al templo a adorar a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, es porque se refiere al templo. Nosotros somos la iglesia y el templo es el lugar donde la iglesia, tú y yo, adoramos. Amén. Que tengan una bendecida semana y nos vemos el próximo domingo. Adiós.